Bueno, pues hoy vamos a platicar, chicas, ¿les parece? De un tema que, bueno, ha ocupado las primeras planas de los periódicos, la discusión a nivel nacional y, pues, finalmente anoche concluyó ya el proceso legislativo de la aprobación de la reforma energética. Sí, esto es que con el aval de 17 congresos locales, México ya cuenta con una reforma energética que le permitirá abrir el sector a la inversión privada. No solo en materia de petróleo, sino también de energía. Y les quiero explicar un poquito unos datos interesantes. Resulta que la aprobación de la reforma energética de manera constitucional no solo requiere el aval de la Cámara de Diputados y del Senado, sino también de 16 congresos locales. Y el Senado siempre se ha esperado a que sean 17 o 20, incluso porque si son temas de controversia o de interés más que puede generar dudas o alguna mortificación, ¿no? Pero esta reforma energética rompió el récord de aprobación. ¿Qué quiero decir con esto? Que se llevó nada más y nada menos que 57 horas y 25 minutos para que esta reforma fuera constitucional. Es decir, que los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución pueden ser modificados. Es decir, que entre el sábado y el domingo se aprobó esta reforma de manera, le llaman en el lenguaje político, fast track, ¿no? Ahora, digo, perdón, no sé qué tanto se haya roto récord. Sí, efectivamente fue en muy poquito tiempo y la mayoría de la gente dijo, va. Pero es una reforma que lleva años de venirse trabajando y que ha costado muchísimo trabajo. Estaba leyendo justamente hoy una columna de, por supuesto, el periódico Excelsior de Enrique Aranda, que decía, bueno, la mayoría de la gente tiene la percepción de que es una reforma del PRI, que es una reforma de Peña Nieto, pero muchísimos de estos puntos fueron propuestos desde hace muchísimo tiempo por el PAN. Entonces, sí, fue rápido porque ya era una cosa inminente que se tenía que aprobar según la percepción política. Sin embargo, lleva mucho tiempo cocinándose, ¿no? Sí, por ejemplo, perdón, Fabiola, hablábamos antes, ¿no? Hace unos días que justamente me estabas explicando esto de los congresos locales, que la verdad para mí sí es nuevo, ¿no? Estoy como empapándome un poco de cómo se mueve acá la política. Sí me parecía, y yo pensé que en estos congresos locales iba a haber tal vez mayor problema, ¿no? Porque en muchos casos se dijo, bueno, vamos a hacer plantón en los congresos locales para que no se apruebe, lo que creo que en este momento todavía está pasando, pese a que y ya con estos 16 congresos, la aprobación en los 16 congresos, bueno, ya está abierta la vía para que se pueda aprobar. Exactamente, sí. La cosa es que tiene razón Yasmín. Es un tema que ha estado sobrediagnosticado, ¿no? Es un tema que se ha hablado durante muchos sexenios de él. Fox propuso un cambio en la reforma energética, Calderón también, y lo logra Peña Nieto, sí, pero con el aval y el consenso de otros partidos. Y el presidente del PAN, Gustavo Madero, justamente el viernes que se logró la aprobación ya en diputados, estaba muy contento porque dijo que era una reforma muy ad hoc a lo que el PAN quería, ¿no? Claro, es muy blanquiazul, la Exactamente. Digamos que sí, el proceso legislativo inició incluso con los foros de consulta que se dieron en el Senado y que se acuerdan que el PRD salió, que Cárdenas sí llegó, se presentó, pero a la mera hora rompió el PRD las negociaciones, salió de la mesa de discusión de los foros, pero sí tenía tiempo discutiéndose. Sí, el tiempo récord se refiere a los 2 días en los que se aprobó en los congresos, o sea, efectivamente, Morena había advertido que iban a hacer bloqueos en los congresos locales para impedir que se aprobara, pero no contaron con que fue sábado y domingo cuando se aprobó así los congresos, ¿no? Incluso, bueno, perdón, pero me parece, y en un análisis que hacía también hoy, escuchaba en una radio de acá de México, que el tema, bueno, lo que ocurrió también con Morena es que su máximo líder justamente se enfermó, bueno, tuvo el problema de salud en un momento clave, en un momento muy importante, porque de hecho era una, creo, de las banderas de Morena, ¿no? El que no se apruebe esta reforma energética. Y justamente el haber perdido, bueno, el haber perdido fuerza, digo, porque su líder estaba enfermo, también hizo que de repente todo Morena perdiera fuerza, no solamente en el DF, sino en el resto de regiones. Sí, y un dato importante es que, por ejemplo, Morelos iba a ser el primer congreso de la oposición que ayer votara en contra, pero los demás iban adelantados, aprobando la reforma. Y les sigo comentando lo del récord. La reforma energética, les digo, rompió el récord porque en 57 horas 25 minutos 17 legislaturas votaron a favor de ella. Después
La segunda reforma en menor tiempo de aprobación fue la de telecomunicaciones, que en 10 días logró los 17 votos de las legislaturas. Después la reforma educativa, esa tan polémica, y las marchas y la coordinadora que tenemos. Todavía lo seguimos teniendo. Sí, la reforma educativa requirió menos de un mes, y por último la electoral, que se llevó 2 meses, de septiembre a noviembre, en la discusión. Y digamos que los cambios fundamentales de esta reforma energética es que crea un nuevo perfil de Pemex y CFE, se tienen que convertir en empresas productivas de un corte más empresarial. Sale del sindicato petrolero, es el gran avance. El sindicato petrolero sale del Consejo de Administración, digamos que tenía 5 lugares en la toma de decisiones, que eso es un avance importante porque pensaban que no lo iba a lograr, que el sindicato no iba a resistir en ese punto. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo, que va a canalizar el pago de la pensión universal y a rescatar la economía nacional si cae en crisis. Es decir, este fondo mexicano sería el que se destine o diga hacia dónde se van los recursos de los excedentes petroleros. Y también concede la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía, y a los cuales va a denominar órganos reguladores de la materia energética. Y se fijan 4 meses a partir de la entrada en vigor de la reforma para que empiecen a operar los nuevos contratos para el sector privado nacional extranjero. Es decir, las áreas de almacenamiento, transporte, distribución de productos del petróleo, gas y sus derivados ya no serán tarea de Pemex, sino que entrarán particulares. Y el nuevo dictamen elimina las referencias a la obligación de que el Ejecutivo y el Congreso terminen con los subsidios generalizados a la gasolina y la electricidad. En síntesis, ¿qué es? Es la modernización del sector energético de Pemex, de CFE, para poder permitir a la inversión privada, que puede ser nacional o extranjera, entrar, hacer contratos y poder experimentar, explorar, extraer y distribuir los energéticos. Fabiola, a ver, yo tengo todavía algunas unas preguntas para que a ver si las podemos aclarar. También me imagino que mucha gente ahorita en su casa sí tiene muchas consultas. Por ejemplo, el PRD decía que sí estaba a favor de una reforma energética, pero por una parte que no era necesario modificar estos 3 artículos de la Constitución. Por otra parte, y te pregunto, si tú sabes bien cómo van a ser los contratos, entonces de aquí en adelante, ¿van a ser contratos de riesgo compartido? Sí, hay 2 tipos de, más bien, hay un sinnúmero de tipos de contratos, que fue lo que el PAN propuso, que no se cerrara nada más. Entonces hay de riesgo compartido, que quiere decir que tú vas a explorar, pero si encuentras petróleo, pues va de acuerdo al porcentaje que se haya definido Pemex y la empresa, ganan ambos. Pero si no encuentran nada, o sea, que se van a aguas profundas o a pozos petroleros donde todavía no se sabe si encontrarán algo o no, el riesgo compartido es, si tampoco encontramos nada, ni modo. Pues pierden ambos. Y Pemex no te tengo que pagar. Ese podría ser el punto que más, al que más atención le han puesto por el tema de la privatización. Exacto. ¿No? Que mucha gente dice, ¿cómo va a ser que van a entrar otras empresas privadas, pero al mismo tiempo están diciendo que no se privatiza? Entonces, lo que tú estás diciendo creo que es la parte más importante de esta reforma, porque pues sí, si encuentras, vamos a compartir los riesgos, pero también los beneficios, y el petróleo es nuestro, o sea, no va a pertenecer a ninguna empresa. Sin embargo, no es el único punto importante, y yo creo que tú eres la más experta aquí de las 3, que nos explicaras cuáles son algunos de los otros puntos que la gente dice, bueno, pero ¿qué? ¿Va a bajar la gasolina? ¿Va a subir la gasolina? ¿Qué va a pasar con la luz? ¿Qué va a pasar con...? Pues sí, se supone que al entrar la iniciativa privada y otro tipo de empresas a ayudar a Pemex, es porque Pemex ya no tiene la capacidad, como está ahogada financieramente, porque tiene que pagar pensiones, salarios y mucha burocracia. ¿Pero Pemex está en crisis o no está? Está en crisis. Ahorita sus utilidades son de números rojos, porque la economía de nuestro país depende de los ingresos petroleros. Y además de ahí se pagan pensiones, se pagan inversiones, se paga muchos de los programas incluso sociales que tenemos. Los impuestos no alcanzan para eso. Entonces Pemex de por sí está en números rojos. No tendría, digamos, un excedente para poder ir solito y decir, compro 4 máquinas perforadoras de gran nivel y me voy a las aguas profundas. No tiene ese dinero. No hay el dinero. No tiene el dinero para construir refinerías. Ya ven que Tula se quedó en el sueño de los justos porque no hay dinero para hacerlo. Entonces, y no hay dinero y tampoco hay conocimiento, no tenemos esa experiencia que tienen otros países para poder llevar a cabo todas estas cosas. Sí, porque no lo hemos hecho. Entonces, al entrar las empresas privadas, ¿qué hacen? Inyectan capital, que eso despresuriza a Pemex. Y al invertir todos, evidentemente tú quieres ganar. Claro. Las empresas no van a venir aquí a perder. Entonces quieren ganar y quieren buscar y encontrar el famoso tesorito que decía Calderón. Y ya con eso empiezan a invertir
Entonces se despresuriza un poco la economía. Al encontrar mejores hidrocarburos, mejores fuentes de energía, lo que hace es ayudar a la economía nacional a que ya no suba tanto la gasolina, a que el precio del gas no esté por los cielos, porque ustedes saben que se encarecen los precios cuando hay escasez. Entonces, si no tenemos lo suficiente petróleo, los derivados, que es el combustible, y la energía, pues por eso es más caro, ¿no? Ahora, yo le digo a usted que nos ve en casita, todavía para que baje el gas, baje la gasolina, le falta un tiempo. O sea, primero tienen que publicar esta reforma para que se haga un decreto. Luego tienen que hacer leyes secundarias para que esta reforma efectivamente pueda hacerse efectiva y haya una empresa eficiente y se combata la corrupción y no haya quien quiera ganar de este nuevos contratos. Ahora, Fabs, suena muy lógico. Es como cualquier negocio. Yo no tengo el expertise, no tengo el dinero, necesito que venga un socio para que podamos hacer que este negocio surja por el beneficio del país. La oposición, ¿cuáles son sus argumentos? También creo que se enfocan mucho en lo mismo, privatizar. Fíjate que eso es lo que se pregunta uno, porque ellos querían también modernizar a Pemex, pero nunca dicen cómo, ¿no? Exacto. Y todo les parece mal. Y de verdad, no, esto no quiere decir que el petróleo deje de ser de nosotros. No, el gobierno va a tener la responsabilidad, va a ser el tutor de todo esto, pero además le tienen que dar cuentas de las ganancias de lo que se extraiga. Finalmente no lo perdemos. Si se privatiza y tienen, digamos que la oposición, el argumento es, va a dejar de ser de nosotros, todo se va a encarecer, y tienen el antecedente de cuando las empresas petroleras eran en el extranjero y hubo muchos abusos, quitaron tierras, pero fue eso antes del 38, ¿no? Incluso me parece que este antecedente no solamente es de México, hablo por la experiencia de otros países latinoamericanos, donde de hecho las privatizaciones han causado muchos problemas, pero por otra parte ya en los últimos años lo que han hecho muchos de los gobiernos, es el caso por ejemplo de Argentina, de Venezuela, lo que han hecho es nacionalizar, pero también se tiene el otro lado, ¿no? Que el gobierno, los estados no han sido los mejores administradores por los tipos de corrupción que se han presentado, pues que han sido pues cínicos totalmente.